Era una radiante tarde de abril de 2025, y Sevilla resplandecía bajo el fulgor de la Feria de Abril, una explosión de color y vida que transformaba la ciudad en un escenario de alegría desenfrenada. En el barrio de Triana, las calles adoquinadas estaban abarrotadas de casetas adornadas con farolillos rojos y blancos, donde los sevillanos bailaban sevillanas y brindaban con rebujito. El aroma de salmorejo fresco, jamón ibérico cortado a mano y flamenquín crujiente impregnaba el aire, mientras los músicos tocaban flamenco en las plazas, sus guitarras resonando contra las fachadas blancas. Las mujeres lucían trajes de enos gitana, sus volantes ondeando al ritmo de las palmas, y los niños corrían con globos, sus risas mezclándose con el tintineo de vasos. La calle Betis, junto al río Guadalquivir, brillaba bajo guirnaldas de luces, un río humano fluyendo entre bailes y brindis. En la mansión Torres, una imponente residencia en Los Remedios con vistas al río, Lucía Torres, de 8 años, estaba sentada en su cama, organizando con cuidado una colección de conchas marinas que había recogido con su madre en la playa de Sahara de los Atunes años atrás. Con una perspicacia inusual para su edad, Lucía observaba el mundo con ojos que captaban detalles que otros ignoraban, una cualidad que su padre, Rafael Torres, solía bromear diciendo que la convertiría en detective algún día. Desde la muerte de su madre, Carmen, hacía 2 años, la vida en la mansión había caído en una rutina predecible, aunque hueca, marcada por el silencio del piano que Carmen tocaba y la ausencia de su risa. Lucía, pequeña, baja un momento. Tengo algo importante que contarte, llamó Rafael desde el salón, su voz cargada de una emoción inusual. Rafael, de 42 años, era un magnate inmobiliario cuya empresa, Torres Propiedades, había transformado el skyline de Sevilla con hoteles y residencias de lujo, acumulando una fortuna de 10.000 millones de euros. Su carisma y éxito lo habían convertido en uno de los solteros más codiciados de Andalucía, aunque él parecía más divertido que halagado por la atención. Lucía colocó con cuidado la concha rosa favorita de su madre en su lugar especial antes de bajar la gran escalera. De mármol, en el salón, Rafael paseaba con una energía que Lucía no había visto en meses. Vestido con una camisa de lino y pantalones oscuros, su rostro reflejaba una ligereza que había desaparecido tras el funeral de Carmen. «Aquí está mi niña», dijo, su sonrisa más brillante que nunca. «¿Todo bien, papá?», preguntó Lucía, sus ojos escaneando su expresión. Rafael la guió al sofá de terciopelo sentándose a su lado. «Todo es maravilloso, de hecho», dijo, tomando aire. «¿Recuerdas a Elena Salazar, la mujer con la que he estado saliendo estos últimos meses?» Lucía asintió lentamente. Había conocido a Elena varias veces, una mujer deslumbrante con ropa impecable y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Bueno», continuó Rafael casi vibrando de emoción, «le he pedido a Elena que se case conmigo y ha dicho que, sí, va a ser parte de nuestra familia. ¿No es fantástico?». Las palabras golpearon a Lucía como un viento frío. Su cuerpo se tensó, emociones contradictorias corriendo por su mente. Su padre la miraba expectante, sus ojos brillando con esperanza. «¿Te vas a casar?», logró preguntar, su voz más pequeña de lo previsto. «Sí, en 3 meses. Sé que parece rápido, pero cuando lo sabes, dijo Rafael apretando su mano. «Elena está emocionada por ser tu madrastra. Ya tiene ideas para redecorar tu habitación y piensa que podrían tomar clases de baile juntas. ¿No sería divertido?». Lucía forzó una sonrisa, pero una intuición inexplicable encendía alarmas silenciosas en su interior. Su padre estaba tan feliz, más feliz de lo que había estado desde que su madre enfermó. «¿Estás seguro, papá?». «Solo la conoces desde hace 6 meses», dijo con cautela. La sonrisa de Rafael vaciló. «Cuando seas mayor lo entenderás. A veces el amor llega rápido. Elena trae luz a nuestra casa, Lucía. ¿No quieres eso para nosotros?». El peso de su felicidad recayó sobre sus pequeños hombros. Lucía miró las fotos de su madre en el piano, su rostro sonriente aún presente en cada rincón. «Quiero que estés feliz, papá», dijo finalmente, las palabras atrapadas en su garganta. Rafael la abrazó con fuerza, sin notar la aprensión en sus ojos. «Vamos a ser una familia otra vez, Lucía. Todo será perfecto ahora». Pero mientras Rafael hablaba de los planes de boda, un nudo inexplicable se formó en el estómago de Lucía. Algo no estaba bien, y ella estaba decidida a descubrir qué. La noche sevillana palpitaba con el fulgor de la Feria de Abril, un torbellino de luces, música y celebración que envolvía la ciudad en un abrazo cálido. En la calle Betis, los farolillos proyectaban sombras danzantes sobre el río Guadalquivir, y el aroma de salmorejo, servido en cuencos de barro, se mezclaba con el dulzor de las biznagas que las vendedoras ofrecían. Las sevillanas resonaban desde las casetas, acompañadas por el tintineo de vasos de rebujito
y las risas de los sevillanos que bailaban bajo las guirnaldas. Pero para Lucía Torres, de 8 años, el mundo se había detenido, su corazón latiendo, con una urgencia que la arrancó de la seguridad de su mansión y la llevó a enfrentarse a una verdad que la desgarraba. Clara, su futura madrastra, escondía algo peligroso. Rafael se acercó, esquivando a la multitud que se arremolinaba en la plaza de la Maestranza, sus ojos fijos en Clara y los trillizos. El humo de una hoguera cercana, encendida para la feria, se alzaba hacia el cielo estrellado envolviéndolo como un velo. Clara, al verlo, se tensó, su cuerpo instintivamente protegiendo a los niños. «Rafael», susurró, su voz apenas audible sobre el flamenco que resonaba desde una caseta. Sus ojos verdes, que una vez habían brillado con sueños, ahora reflejaban cansancio, miedo y una resignación que cortó a Rafael como un cuchillo. De cerca, la semejanza de los niños era aún más impactante. Miguel, el más alto, dio un paso al frente, su postura defensiva recordando a Rafael su propia infancia. «¿Estás bien, mami?», preguntó, su voz firme sin apartar la vista de Rafael. Mateo, con gafas imaginarias, observaba con curiosidad, mientras Pablo, el más soñador, se escondía tras Clara, sus ojos castaños estudiando al desconocido. «Son míos», dijo Rafael, no como pregunta, sino como una certeza que le quemaba el pecho. Clara apretó los labios, su expresión endureciéndose, una mezcla de orgullo y desafío que él conocía tan bien. «No aquí, Rafael», dijo, su voz baja pero cortante. «Necesitamos hablar en otro lugar». «¿Cuántos años tienen?», insistió, incapaz de contener la urgencia que lo consumía. «4», respondió ella, su voz apenas audible, sus ojos esquivándolos de él. 4 años. La matemática era implacable. Clara debía estar embarazada cuando firmaron el divorcio, cuando Rafael, cegado por la expansión de Vega Hoteles, dejó atrás su matrimonio sin mirar atrás. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz se quebró, cargada de dolor y confusión, un grito silencioso contra los años perdidos. Clara miró a los niños que observaban la escena con una mezcla de curiosidad y confusión. «No aquí», repitió su tono más firme. «Mami, tengo hambre», dijo Pablo, tirando de su bufanda deshilachada, su voz suave pero cargada de necesidad. Las palabras golpearon a Rafael como un mazazo. Sus hijos, sus propios hijos, tenían hambre, mientras él asistía a galas con caviar, champán. La culpa lo atravesó. Una daga que cortaba más profundo que cualquier pérdida financiera. «Venid conmigo», dijo, su voz firme a pesar del temblor en su interior. «Todos. Por favor». Clara dudó, su orgullo luchando contra la necesidad, evidente en los rostros de sus hijos. Rafael suavizó su tono, casi suplicando. «Solo cena, Clara, y luego hablamos». Tras un silencio que pareció eterno, Clara asintió, sus hombros cayendo ligeramente, como si la resistencia la hubiera agotado. «De acuerdo», dijo, recogiendo el cartel de cartón con manos temblorosas. «Solo cena». Rafael los llevó a un chiringuito en la playa de la Malagueta, un lugar sencillo con mesas de madera y el rumor de las olas como fondo. El aroma de espeto de sardinas asadas en brasas y gazpacho fresco llenaba el aire, un contraste cálido con la frialdad de las galas que Rafael frecuentaba. Sentados en una mesa junto al mar, los trillizos, Miguel, Mateo y Pablo, devoraban croquetas y tortilla de patatas con entusiasmo infantil, sus rostros iluminados por la alegría de una comida caliente. Clara apenas tocaba su ensalada de pimientos asados, sus ojos vigilando a Rafael y los niños, como si temiera que este momento fuera una ilusión. «Son buenos comedores», dijo Rafael, buscando romper el hielo, su voz torpe en un escenario tan alejado de sus negociaciones corporativas. Clara esbozó una pequeña sonrisa a pesar de sí misma. «Son niños en crecimiento», respondió su tono suavizándose por un instante. Los niños, ajenos a la tensión, charlaban entre ellos, sus voces llenando el espacio con risas y preguntas. «¿Por qué tienes nuestros ojos, señor?», preguntó Pablo, el más callado, con una mirada penetrante que desarmó a Rafael. Sus ojos castaños, idénticos a los suyos, parecían ver más allá de la fachada que había construido durante años. Rafael sintió un nudo en la garganta mirando a Clara en busca de guía. «A veces las personas se parecen por casualidad», respondió la mentira amarga en su lengua, pero necesaria para proteger a los niños por ahora. Clara le lanzó una mirada de gratitud indicando que era lo correcto. «Niños», dijo Clara, cambiando de tema con una sonrisa forzada, «¿queréis un flan de postre?». La pregunta desvió la atención y los trillizos se lanzaron a discutir sabores con la camarera, sus voces llenas de entusiasmo. Cuando, los niños se levantaron para ver las olas rompiendo en la playa, atraídos por el brillo de la luna en el agua,
Clara y Rafael quedaron solos en la mesa, el murmullo del chiringuito amortiguando su conversación. «Pregunta lo que necesites», dijo ella, su voz baja, sus manos apretando la servilleta como si fuera un ancla. «¿Cuándo supiste que estabas embarazada?», comenzó Rafael, su tono cargado de urgencia contenida. Clara bajó la mirada, sus dedos trazando círculos en la mesa. «Un mes después del divorcio», respondió su voz apenas audible. «Intenté decírtelo. Llamé a tu oficina 3 veces. Tu hermana Elena dijo que estabas demasiado ocupado para llamadas personales y que no querías saber de mí». Rafael sintió un golpe físico, como si el suelo bajo él se hubiera desmoronado. Elena, su hermana y vicepresidenta de Vega Hoteles, había filtrado las llamadas de Clara, protegiendo la imagen de la empresa a costa de su familia. «Nunca recibí esos mensajes», dijo, su voz quebrada, una mezcla de incredulidad y culpa. «¿Habría importado?», replicó Clara, sus ojos encontrando los de él por primera vez, brillantes con una mezcla de dolor y desafío. «Estabas construyendo un imperio, Rafael. ¿Dónde habríamos encajado nosotros?». Las palabras lo atravesaron, cada una un eco de la verdad que había evadido durante años. «No sabes lo que habría elegido», dijo, su voz temblando. «¿No lo sé?». Clara rió, una risa amarga que resonó en el espacio entre ellos. «El día que firmamos los papeles, estabas negociando un hotel en Dubái antes de que la tinta secara. ¿Qué familia habría encajado en esa vida?». Rafael quiso negarlo, pero no pudo. Había priorizado Vega Hoteles, su ambición, su legado sobre todo lo demás. Y ahora, frente a él, estaba la consecuencia. Clara, agotada pero desafiante, y 3 niños que llevaban su rostro pero no su apellido. Antes de que pudiera responder, los trillizos regresaron, sus rostros iluminados por la aventura en la playa. «Las olas son enormes», exclamó Mateo, mientras Miguel, el protector, se aseguraba de que sus hermanos se sentaran. Clara forzó una sonrisa, retomando su papel de madre. «Es hora de irnos, pequeños», dijo, recogiendo sus cosas. «Mañana es un día largo». Rafael se levantó, su mente acelerada. «Parque de Málaga mañana», propuso, casi suplicando. «A las 10 Cécero. Dejadme llevaros. A los niños les encantará». Clara dudó, su orgullo luchando contra el entusiasmo evidente en los rostros de sus hijos. «Veremos», dijo, su tono cauteloso, y se marchó con los niños, dejando a Rafael en la playa, el rumor de las olas resonando en su corazón. Esa noche, de vuelta en su penthouse, Rafael se sirvió un brandy, mirando las luces de Málaga desde Mino TCT, su ventana. La ciudad, con su resplandor ferial, parecía más viva que nunca, pero él se sentía más solo que en años. Las imágenes de Miguel, Mateo y Pablo, sus hijos, lo perseguían, sus rostros un espejo de lo que había perdido. Llamó a su investigadora privada, Ana Morales, su voz tensa. «Necesito todo sobre Clara Ruiz, de unos 38 años en Málaga. Tiene trillizos de 4 años. Quiero saber dónde vive, cómo vive, todo». Ana prometió resultados en horas, pero añadió algo que lo dejó helado. Señor Vega, su hermana Elena, pagó 50.000 euros a su asistente en 2020 para bloquear las llamadas de Clara. Temía que un escándalo dañara Vega Hoteles. Rafael sintió una furia fría, su mano apretando el vaso hasta que los nudillos se blanquearon. Elena, su sangre, había ocultado la existencia de sus hijos, enterrando su familia por el bien de la empresa. La verdad era una herida que quemaba todo lo que creía saber. La mañana siguiente amaneció radiante en Sevilla, con el sol bañando el Parque María Luisa en un resplandor dorado que reflejaba la alegría de la feria de abril. Los ficus centenarios proyectaban sombras frescas sobre los senderos de grava, y el perfume de las azucenas se mezclaba con el aroma del Guadalquivir cercano. En las calles de los Remedios, el eco de las sevillanas resonaba desde las casetas, mientras los sevillanos paseaban con vasos de rebujito, sus risas llenando el aire cálido. Pero en el parque, un oasis de calma en medio del bullicio ferial, Lucía Torres, de 8 años, aguardaba con el corazón acelerado, su vestido de algodón azul contrastando con los colores vibrantes de los niños que jugaban entre los estanques. Lucía había llegado media hora antes, paseando nerviosa junto a un banco decorado con azulejos sevillanos, sus manos sudando a pesar de la brisa primaveral. La noche anterior, tras la conversación con su padre Rafael sobre la boda con Elena Salazar, Lucía apenas había dormido. La sonrisa de Elena, su voz melosa y la forma en que sus ojos nunca parecían sinceros la perseguían. Una intuición inexplicable la advertía de un peligro que no podía articular. Hoy, en el Parque María Luisa, tenía la oportunidad de observar a Elena más de cerca, aunque no sabía si su padre, cegado por su felicidad, lo permitiría. A las 10:00 en punto, los vio acercarse por el sendero principal.
3 figuras recortadas contra el brillo del sol. Rafael caminaba con paso firme, su camisa de lino reflejando la luz, mientras Elena a su lado deslumbraba con un vestido blanco que parecía diseñado para captar todas las miradas. Lucía, detrás, seguía con cautela, sus ojos escaneando cada movimiento de Elena. «Lucía pequeña», exclamó Rafael al verla, corriendo hacia ella con entusiasmo. Lucía sonrió, pero su mirada se desvió hacia Elena, que se acercaba con una sonrisa perfecta. «Hola, Lucía», dijo Elena, su voz suave como el rebujito. «Qué alegría verte. ¿Te gusta el parque?» «Sí», respondió Lucía, su tono cauteloso. «Es tranquilo». Rafael, sin notar la tensión, guió a las dos hacia un estanque donde los patos nadaban. Elena pensó que sería un lugar perfecto para pasar la mañana, dijo, su voz llena de orgullo. «Quiere conocerte mejor, Lucía». Elena asintió arrodillándose para estar a su altura. «Tu papá me ha contado lo lista que eres. ¿Te gusta pintar como tu mamá?» Lucía se tensó ante la mención de su madre, pero asintió. A veces. El parque con sus fuentes y jardines era un paraíso para Lucía, pero hoy su atención estaba en Elena. Mientras Rafael compraba granizados de limón en un puesto cercano, Elena se sentó en un banco junto a Lucía. «Sé que esto es nuevo para ti», dijo, su tono cálido pero estudiado. «Pero estoy emocionada por ser parte de tu vida. Podemos hacer tantas cosas juntas». Lucía la miró, notando cómo sus manos, perfectamente cuidadas, jugueteaban con un anillo. «¿Por qué quieres casarte con mi papá?», preguntó su voz directa. Elena rió, un sonido que sonó ensayado. «Porque lo amo, pequeña. Nos hace felices». Pero sus ojos por un instante se endurecieron, un destello que Lucía captó. Cuando Rafael regresó con los granizados, la sonrisa de Elena volvió, pero Lucía sintió un escalofrío. Durante un paseo por el parque, Lucía observó a Elena. Cómo cambiaba su voz al hablar con Rafael, cómo sus gestos eran calculados, cómo evitaba responder preguntas sobre su pasado. «¿Dónde creciste, Elena?», preguntó Lucía, fingiendo curiosidad. Elena vaciló, luego respondió. «En Madrid, pero viajé mucho». Rafael, encantado, añadió. «Elena ha vivido en todo el mundo, es fascinante». Más tarde, mientras Rafael hablaba con un amigo que encontraron en el parque, Lucía se acercó a Elena. «Vi un hombre siguiéndonos antes», dijo, inventando para probarla. Los ojos de Elena se entrecerraron por un segundo antes de reír. «Debes haber imaginado cosas, pequeña. Nadie nos sigue». Pero Lucía notó cómo miró nerviosamente a su alrededor. Cuando regresaron a la mansión, Elena le dio un pequeño regalo, un colgante de plata con una estrella. «Para mi futura hijita», dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Lucía lo aceptó, sintiendo el metal frío contra su piel. Esa noche, en su habitación, Lucía escribió en su diario. «Elena miente. No sé por qué, pero lo siento. Tengo que proteger a papá». Durante las siguientes semanas, Rafael organizó más encuentros con Elena, pero Lucía notó detalles inquietantes. Cómo Elena evitaba hablar de su familia, cómo cambiaba de tema cuando se mencionaba el pasado, cómo su risa sonaba hueca cuando Rafael no estaba cerca. Una tarde, mientras Rafael estaba en una reunión, Elena entró en el salón donde Lucía jugaba. «Lucía, cariño», dijo, su voz melosa. «Tu papá y yo queremos que seas feliz, pero a veces los niños imaginan cosas. No le hagas preocuparse. Con historias, ¿vale?». La advertencia, disfrazada de dulzura, hizo que Lucía apretara los puños. Días después, Lucía encontró un mensaje en el móvil de Elena, olvidado en la cocina. «Todo listo para el 15-7. 30 M asegurados». Su corazón se aceleró. No sabía qué significaba, pero lo anotó en su diario junto con una foto que tomó del mensaje. Cuando intentó contárselo a Rafael, él sonrió. «Pequeña, Elena está ocupada con la boda. No te preocupes». Pero Lucía sabía que algo estaba mal, y su investigación, que llamó Operación Verdad, había comenzado. El otoño de 2025 llegó a Málaga con un susurro de brisa fresca que traía el aroma de castañas asadas desde los puestos de la alameda principal, donde los vendedores ambulantes encendían braseros bajo un cielo grisáceo. En el barrio de la Merced, las calles adoquinadas estaban salpicadas de hojas doradas, y los ecos de la feria de agosto aún resonaban en las plazas, donde los músicos tocaban malagueñas suaves, sus guitarras acompañando el murmullo de los vecinos que paseaban bajo los naranjos. Los farolillos de la feria habían sido reemplazados por guirnaldas otoñales, y los niños jugaban en la playa de la Malagueta, sus risas mezclándose con el romper de las olas. Pero en el corazón de esta ciudad cálida,
La vida de Clara Ruiz pendía de un hilo frágil y una crisis inesperada unía a una familia que apenas comenzaba a formarse. Clara, de 38 años, había encontrado una rutina precaria tras aceptar, con cautela, la presencia de Rafael Vega, su exesposo, en la vida de sus trillizos, Miguel, Mateo y Pablo, de 4 años. Su trabajo como ilustradora freelance, que apenas cubría las necesidades básicas, se combinaba con las visitas regulares de Rafael, quien traía lápices para Miguel, libros para Mateo y cuentos para Pablo, buscando reconstruir un vínculo, roto por años de ausencia. Los niños, intrigados por el hombre que compartía sus ojos castaños, comenzaban a aceptar su presencia. Miguel, el protector, lo observaba con desconfianza, pero dibujaba barcos para él. Mateo, el curioso, le preguntaba sobre el mar. Pablo, el soñador, inventaba historias que hacían sonreír a Rafael. Sin embargo, la paz era frágil, ensombrecida por la amenaza de Elena Vega, la hermana de Rafael y vicepresidenta de Vega Hoteles, quien había presentado una demanda de custodia alegando que Clara, endeudada y agotada, era incapaz de criar a los niños y que Rafael, un soltero sin experiencia parental, no estaba preparado para ser padre. Una fría mañana de octubre, mientras Clara preparaba el desayuno en su pequeño apartamento de la Merced, tostadas con aceite de oliva y tomate, cortadas en triángulos para complacer a los niños, sintió un mareo repentino que la obligó a apoyarse en la encimera de la cocina. Había ignorado la fatiga que la consumía, los dolores musculares que recorrían su cuerpo y la pérdida de peso que sus espejos reflejaban, atribuyéndolos al estrés de criar sola a 3 niños, trabajar hasta la medianoche y lidiar con la reaparición de Rafael. Pero esa mañana, mientras los trillizos reían en la mesa, discutiendo quién haría el mejor castillo de arena en la playa, el mundo se oscureció, y Clara colapsó, su cuerpo deslizándose al suelo con un golpe sordo que silenció la habitación. Miguel fue el primero en reaccionar, corriendo a su lado con una determinación que contrastaba con su corta edad. «Mami, despierta», gritó, sacudiendo sus hombros con manos temblorosas. Mateo, con una madurez impropia, tomó el teléfono de su madre, buscando el número de Rafael, que Clara había guardado tras una visita reciente. «Rafael, mami, está en el suelo y no se mueve», dijo, su voz quebrada por el miedo pero clara en su urgencia. Pablo, abrazando un peluche de tortuga que Clara le había cosido, lloraba en silencio, sus ojos castaños llenos de terror. Rafael, en medio de una reunión en la sede de Vega Hoteles en el centro de Málaga, abandonó la sala sin explicaciones, dejando atrás a socios sorprendidos y a Elena, que frunció el ceño ante su salida abrupta. Su Bentley atravesó la ciudad bajo un cielo plomizo, las calles de Málaga desdibujándose en su carrera hacia el hospital regional, donde Clara había sido trasladada en ambulancia. Los médicos diagnosticaron una anemia severa, agravada por desnutrición crónica y un agotamiento que bordeaba el colapso físico. Clara, en su lucha por mantener a sus hijos alimentados, había descuidado su propia salud, estirando cada euro hasta el límite. Mientras Clara permanecía en observación, conectada a monitores que emitían pitidos rítmicos, Rafael encontró a los trillizos en una sala de espera, acurrucados en un sofá bajo la luz fría de los fluorescentes. Miguel, con los brazos alrededor de sus hermanos, mantenía una postura protectora que ocultaba el miedo en sus ojos. Mateo, con un folleto médico en las manos, intentaba descifrar las palabras impresas, buscando respuestas. Pablo, meciéndose suavemente, apretaba su peluche contra el pecho. «Rafael», dijo Miguel al verlo, levantándose con una mezcla de alivio y desconfianza, su voz temblorosa pero firme. «¿Mami va a morir?». La pregunta cruda y directa atravesó a Rafael como un cuchillo, evocando el dolor de su ausencia durante los primeros años de los niños y la pérdida de su primera esposa, Carmen, cuya muerte aún lo perseguía. Rafael se arrodilló, algo que nunca había hecho en sus negociaciones multimillonarias, y tomó las manos de Miguel, sus ojos castaños encontrando los del niño, idénticos a los suyos. «No lo permitiré, Miguel», prometió, su voz quebrada, por una emoción que no había mostrado en años. «Vuestra mami es fuerte, y estoy aquí para cuidaros a todos». Pablo, sollozando, se lanzó a sus brazos, su pequeño cuerpo temblando contra el traje impecable de Rafael. «Quiero contarle un cuento a mami», murmuró, su voz ahogada por las lágrimas. Rafael lo abrazó, sintiendo el peso de su responsabilidad como un ancla que lo ataba a esta familia que apenas comenzaba a conocer. En la sala de espera, Rafael se convirtió en el refugio de los niños. Respondió a las preguntas de Mateo sobre la anemia, explicando con paciencia. «Los médicos le están dando vitaminas y comida especial para que su sangre esté fuerte otra vez.
A Pablo, que buscaba consuelo en las historias, le contó un cuento sobre un caballero de Málaga que salvaba a su reina, inspirado en las leyendas de la Alcazaba. A Miguel, que intentaba ser fuerte para sus hermanos, le aseguró: «No tienes que cargar todo solo. Estoy aquí y no me iré». Llevó a los niños a la cafetería del hospital, donde compartieron un plato de croquetas y un vaso de gazpacho, un intento de normalidad en medio del caos. Cuando Pablo derramó su gazpacho, rompió a llorar, no por el accidente, sino por el miedo acumulado. Rafael, arrodillándose a su lado, le ofreció su pañuelo. «Está bien llorar por lo grande, Pablo», dijo, su voz suave. «El gazpacho es solo una excusa». Miguel, observándolo, relajó su postura protectora por primera vez, sus ojos mostrando una chispa de confianza. A medianoche, la doctora Ana Torres salió de la unidad de observación, su rostro agotado pero aliviado. «Clara está estable», anunció ajustando sus gafas. «La anemia está controlada con transfusiones y suplementos, pero necesita reposo absoluto y una dieta adecuada. Las próximas 24 horas son críticas». Rafael sintió un alivio que lo dejó sin aliento, abrazando a los niños que se acurrucaron contra él, exhaustos. «Mami va a estar bien», murmuró Mateo más para sí mismo. Pablo, con una sonrisa tímida, dijo: «Le contaré una historia cuando despierte». Miguel, relajado por primera vez, susurró: «Gracias, Rafael». Pero la amenaza de Elena no había desaparecido. Al día siguiente, mientras Rafael llevaba a los niños a la escuela, su abogada, Marta Soler, lo llamó con urgencia. «Elena ha presentado una demanda formal», dijo. «Alega que Clara es incapaz de criar a los niños debido a su salud y deudas, y que tú, un soltero sin experiencia, no eres apto para la custodia. Ha contratado a un detective para desacreditar a Clara». Rafael sintió una furia helada, sus manos apretando el volante. Elena no solo había bloqueado las llamadas y la carta de Clara años atrás, sino que ahora intentaba arrancarle a sus hijos para proteger la imagen de Vega Hoteles. «No lo permitiré», respondió. «Reúne pruebas de su soborno. Esto termina ahora». Esa noche Rafael enfrentó a Elena en su despacho en La Malagueta, un espacio de cristal con vistas al puerto. «Para», dijo, su voz como acero, mostrando un expediente con transferencias bancarias que probaban el soborno. «Son mis hijos, Elena. Si sigues, expondré todo: el dinero, la vigilancia, tus mentiras». Elena, pálida, intentó defenderse. «Lo hice por la empresa, por nuestro legado», dijo. «Tu legado es dinero», replicó Rafael. «El mío es mi familia». Intimidada por las pruebas y la determinación de su hermano, Elena cedió, prometiendo retirar la demanda, aunque Rafael sabía que su relación con ella estaba rota para siempre. Antes de dejar el hospital, Rafael entró en la capilla, donde una imagen de la Virgen de la Victoria brillaba bajo la luz de las velas. Encendió una vela, algo que no hacía desde la muerte de Carmen, y pidió fuerza para proteger a Clara, Miguel, Mateo y Pablo. Mientras la llama parpadeaba, Miguel se acercó sosteniendo una carta arrugada escrita por Clara durante el embarazo. «Rafael, nuestros hijos son tu luz». Rafael, con lágrimas en los ojos, abrazó a Miguel, sabiendo que su batalla por su familia apenas comenzaba, pero que por primera vez tenía algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. La primavera de 2026 florecía en Málaga, transformando las calles de Pedregalejo en un tapiz de naranjos en flor y jazmines que perfumaban el aire con un dulzor embriagador. Los chiringuitos de la playa bullían con el aroma de espeto de sardinas asadas en brasas, gazpacho fresco servido en cuencos de cerámica y biznagas que los vendedores ofrecían a los paseantes. En las plazas de la Merced los músicos tocaban malagueñas suaves, sus guitarras resonando contra las fachadas blancas mientras los niños jugaban en la arena, sus risas mezclándose con el rumor de las olas. Tras las tormentas del otoño de 2025, la vida de Clara Ruiz, de 39 años, y sus trillizos, Miguel, Mateo y Pablo, de 5 años, comenzaba a renacer como los árboles que reverdecían tras un invierno largo y oscuro. Tras su colapso por anemia en octubre de 2025, Clara había luchado por recuperarse, apoyada por Rafael Vega, cuya presencia constante en el hospital había roto las barreras de desconfianza que ella había construido. La experiencia, aunque aterradora, había marcado un punto de inflexión. Ahora, completamente recuperada, Clara trabajaba como ilustradora en un taller artístico en el centro de Málaga, sus lienzos reflejando la luz de la Costa del Sol con colores vibrantes que evocaban su pasión por el arte. Los trillizos florecían en su escuela en Pedregalejo. Miguel lideraba el equipo de fútbol, sus dibujos de barcos llenando cuadernos. Mateo ganaba premios en ferias de ciencias, soñando con ser astrónomo. Pablo escribía cuentos de piratas,
que leía a sus compañeros, su imaginación desbordante. Rafael, transformado por la crisis, había abandonado su vida de magnate distante. Cambió su penthouse en La Malagueta por un piso cálido en Pedregalejo, a pocas calles del apartamento de Clara. Un espacio con paredes cubiertas de dibujos de Miguel, diagramas estelares de Mateo y cuentos escritos por Pablo. Los domingos se convirtieron en domingos de espeto, una tradición que Rafael creó, asando sardinas en la playa bajo la supervisión estricta de los niños. «¡Más fuego, Rafael!», exclamaba Miguel, mientras Mateo medía la temperatura de las brasas con un termómetro imaginario. Pablo inventaba historias sobre pescadores que navegaban bajo la luna, y Clara, con una sonrisa que no había mostrado, en años tocaba una malagueña en su violín, sus notas flotando sobre las olas. Rafael, con una alegría que nunca había sentido en las salas de juntas, aceptaba las críticas con buen humor. Sus manos, antes dedicadas a firmar contratos millonarios, ahora llenas de arena y sal. Rafael se sumergió en los mundos de los niños, aprendiendo sus lenguajes. Miguel, con su instinto protector, dibujaba barcos y castillos reflejando su necesidad de seguridad. Mateo, con su mente inquisitiva, preguntaba sobre las constelaciones, su curiosidad alimentada por los libros que Rafael le traía. Pablo, con su imaginación desbordante, creaba historias que hacían reír a todos, mientras Clara, con lágrimas de orgullo, guardaba cada cuento en una carpeta. En el recital escolar de Navidad, Rafael llevó un ramo de biznagas, las flores favoritas de Clara, y aplaudió con entusiasmo cuando Pablo narró una historia sobre un caballero que salvaba Málaga, su voz llenando el auditorio. «Increíble», dijo abrazando a Pablo mientras Miguel y Mateo se unían, sus rostros iluminados por la atención de Rafael. Pero la sombra de Elena persistía. Aunque había retirado su demanda tras la confrontación en el hospital, Elena intentó una última maniobra, enviando un informe falso sobre Clara a los socios de Vega Hoteles, insinuando que era una carga para Rafael y que los niños no encajaban con el prestigio de la empresa. Rafael, con su abogada Marta Soler, desmintió el informe con pruebas del soborno de Elena, asegurando la seguridad de su familia. En una reunión final en la sede de Vega Hoteles, Rafael enfrentó a su hermana. «Basta», dijo, mostrando un expediente con correos que detallaban la vigilancia de Elena sobre Clara durante años. «Ellos son mi familia, no un riesgo para tus acciones». Elena, derrotada, firmó un acuerdo para mantenerse al margen, perdiendo cualquier influencia sobre Rafael. «Espero que seas feliz con tu nueva vida», dijo con amargura antes de salir. Rafael, mirando el puerto de Málaga desde la ventana, supo que su verdadero legado eran sus hijos, no su empresa. En Navidad de 2025, Rafael decidió sellar su compromiso con la familia. En Nochebuena, mientras decoraban un Belén en el piso de Clara, con pastores y reyes magos bajo la mirada de la Virgen de la Victoria, entregó 4 regalos envueltos con cuidado. Para Miguel, una pulsera de plata grabada con tu fuerza. Lidera. Para Mateo, otra con tu mente brilla. Para Pablo, tu sueño inspira. Y para Clara, tu amor nos une. «¿Por qué son diferentes?», preguntó Pablo, girando la suya bajo la luz. «Porque cada uno es una luz única», respondió Rafael, su voz cargada de emoción. Miguel, tocando su pulsera, susurró. «¿Soy fuerte de verdad?». Rafael asintió. «Eres el capitán de esta familia, Miguel». Clara, con lágrimas contenidas, aceptó la suya. «No lo merezco», dijo. Rafael la miró. «Lo mereces todo, Clara. Eres el corazón de esta familia». Esa noche, mientras los niños cantaban Los peces en el río y compartían turrón, Rafael unió sus manos con las de Clara, ofreciendo un recuerdo. «Cuando era niño, mi madre me llevaba a la playa en Navidad. Decía que las olas nos traen nuevas oportunidades». Mateo, con ojos brillantes, preguntó, «¿Podemos aprender a tocar el violín como mami?». Rafael prometió encontrar un profesor, un compromiso que selló su lugar en la familia. El verano de 2027 resplandecía en Málaga, con las calles de Pedregalejo iluminadas por la feria de agosto, un torbellino de farolillos rojos y blancos, sevillanas vibrantes y vasos de cartojal que llenaban la ciudad de vida. Los naranjos de la Merced estaban cargados de frutos, su perfume dulzón mezclándose con el aroma de espeto de sardinas asadas en los chiringuitos, gazpacho fresco servido, en cuencos y biznagas que las vendedoras ofrecían en las plazas. Las casetas de la calle Larios brillaban bajo guirnaldas de luces y los malagueños bailaban al ritmo de flamenco, sus palmas resonando como un latido colectivo que celebraba la esencia de la ciudad. En un chiringuito frente al mar, Clara Ruiz, de 41 años, tocaba una malagueña en su violín, las notas flotando sobre las olas como un canto de esperanza. A su alrededor, Miguel, Mateo y Pablo,
ahora de 7 años, reían mientras pintaban carteles con barcos, estrellas y piratas, y Rafael Vega, de 43 años, asaba sardinas en una caña, su delantal cubierto de sal, una sonrisa iluminando su rostro. Como nunca antes, el camino hacia este momento había sido un viaje de sanación, redención y amor reconstruido. Tras la crisis de salud de Clara en octubre de 2025, la familia había encontrado un nuevo comienzo en Pedregalejo, un barrio donde el rumor del mar y el calor de la comunidad los acogieron como un abrazo. Clara, completamente recuperada, había transformado su pasión por el arte en una carrera floreciente, exponiendo sus lienzos en galerías locales que capturaban la luz dorada de Málaga, desde los atardeceres en la Malagueta hasta los callejones de la Merced. Enseñaba a los trillizos a pintar y tocar el violín, y sus pequeños cuadros y melodías llenaban el apartamento de Triana con vida. Miguel, con su liderazgo natural, capitaneaba el equipo de fútbol escolar, sus dibujos de barcos ahora expuestos, en un festival infantil. Mateo, con su mente inquisitiva, ganaba premios en ferias de ciencias. Su sueño de explorar las estrellas, alimentado por las noches en la playa con Rafael observando constelaciones. Pablo, con su imaginación desbordante, publicaba cuentos en un boletín escolar, sus historias de piratas y caballeros encantando a todos. Rafael, que había dejado atrás su vida de magnate distante, era ahora un padre a tiempo completo, su mundo girando en torno a Clara y los niños. Había delegado gran parte de sus responsabilidades en Vega Hoteles, priorizando las tardes en la playa, los partidos de fútbol de Miguel, las ferias de ciencias de Mateo y los recitales de cuentos de Pablo. Su piso en Pedregalejo, a pocas calles de Clara, era un hogar lleno de risas, con paredes cubiertas de dibujos, diagramas y cuentos, y un violín pequeño que Pablo tocaba con torpeza pero con entusiasmo. Los domingos de espeto se habían convertido en un ritual sagrado, donde Rafael, bajo la mirada crítica de Miguel, asaba sardinas mientras Mateo explicaba la química del fuego y Pablo narraba aventuras marinas. Clara, con su violín, tocaba sevillanas que hacían bailar a los niños, y Rafael, con una felicidad que nunca había conocido en las salas de juntas, sentía que había encontrado su verdadero propósito. La Fundación Miguel, Mateo y Pablo, creada por Rafael en 2026, se convirtió en un faro de esperanza para niños necesitados en Málaga. Inspirada por la lucha de Clara y la resiliencia de los trillizos, la fundación ofrecía becas, talleres de arte y programas de ciencia, dando a los niños herramientas para soñar en grande. Miguel diseñaba carteles con sus dibujos de barcos. Mateo organizaba talleres de astronomía. Pablo escribía cuentos para los pequeños. Y Clara ofrecía clases de pintura, sus lienzos inspirando a los niños a ver el mundo con nuevos colores. «Sé lo que es no tener suficiente», dijo Miguel en un evento, su voz firme a pesar de su corta edad. Pero el amor siempre encuentra un camino. Rafael, observando a su familia transformar vidas, sentía un orgullo que superaba cualquier logro empresarial. Elena Vega, tras su derrota en 2026, se alejó de la familia enviando un último mensaje. «Espero que seas feliz». Rafael, al leerlo, sintió alivio, pero también tristeza por la hermana que había elegido el poder sobre el amor. El detective contratado por Elena confirmó que no había pruebas contra Clara, cerrando el capítulo de las intrigas. «Solo encontré a una madre que dio todo por sus hijos», dijo, y Rafael asintió sabiendo que Clara era el pilar de su familia. En agosto de 2027, durante la feria de Málaga, la familia se reunió en una caseta en la calle Larios, bajo un cielo, lleno de farolillos que titilaban como estrellas. Clara tocaba una sevillana en su violín, sus notas danzando con el bullicio de la fiesta. Miguel pintaba un barco en un cartel, sus trazos seguros reflejando su confianza. Mateo, con un cuaderno en la mano, explicaba las mareas a un grupo de niños, su entusiasmo contagioso. Pablo narraba una historia de caballeros feriales, su voz capturando la atención de todos. Rafael, sirviendo gazpacho en cuencos de barro, sonreía, su corazón lleno de una paz que nunca había conocido. «No somos normales», dijo Miguel, mordiendo un buñuelo con un brillo travieso en los ojos. «Empezamos en la calle, pero ahora somos una familia». Clara, sentada junto a Rafael, asintió, su mano rozando la de él en un gesto silencioso, de complicidad. «Las familias se eligen cada día, incluso cuando el mundo se tambalea», dijo, su voz suave pero firme. Pablo, con una sonrisa que iluminaba la caseta, añadió: «Como cuando compartimos sardinas con papá, aunque él las quema un poco». La risa de los niños llenó el aire, y Rafael, fingiendo ofenderse, los persiguió por la playa, sus gritos de alegría resonando bajo las luces de la feria. Esa noche, mientras los fuegos artificiales estallaban sobre Málaga,
Los niños pidieron un deseo ante un farolillo encendido: que papá y mami siempre estén juntos. Rafael y Clara, tomados de la mano, prometieron cumplirlo, sus miradas reflejando un amor que había renacido de las cenizas del pasado. En la playa de Pedregalejo, bajo un cielo estrellado, leyeron un cuento de Fernández Mota, los niños durmiéndose en una manta extendida sobre la arena. Rafael, mirando a su familia, supo que un encuentro en una esquina de Larios había encendido 3 luces que iluminarían Málaga para siempre. En el cumpleaños de Rafael en 2027, Miguel, Mateo y Pablo le entregaron un regalo especial: un lienzo, pintado por ellos, con un barco navegando bajo un cielo lleno de estrellas y una inscripción: Papá, gracias por encontrarnos. Eres nuestra luz. Rafael, con lágrimas en los ojos, abrazó a los niños y a Clara, guardando el lienzo junto a la carta que Clara había escrito durante el embarazo, un testimonio de que el amor, como las olas de la Malagueta, siempre encuentra su camino de regreso.